Uno de los rasgos más frecuentes que nos encontramos cuando tenemos una persona como pareja con apego evitativo es que no hablan, de repente deciden no hablar, incluso les hablamos y no quieren hablar. A veces simplemente es que se callan y nos dejan como hasta con la palabra en la boca, ¿no? Entonces es algo que nos crea como mucha incertidumbre que evidentemente no entendemos y que nos hace pensar de forma muy negativa, nos hace pensar pues cosas muy incómodas, ¿no? Como que no nos quieren, que no le interesamos, que no le importamos, que no le importa la relación, que quieren romper, etcétera, etcétera, y nos hacen pasarlo mal. Pero claro, también hay que tratar de entender que estas personas, cuando no hablan, cuando se callan, no es que lo elijan así, sino que tenemos el tema de la evitación, ¿verdad? La evitación despierta es como una amenaza de ansiedad y en esa evitación evitan hablar, por supuesto. El motivo, digamos, primero, por decirlo así, es el miedo al rechazo. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que las personas con apego evitativo normalmente tienen como una herida de rechazo que se dice, con la que se sienten muy expuestos en algunas situaciones y si se ven o si creen que van a ser juzgados, van a ser evaluados negativamente, van a ser culpados, etcétera, etcétera, pues conectan con esta herida y lo pasan mal, ¿no? Entonces, evidentemente, antes de exponerse, antes de ser rechazados, antes de sentirse fallidos, por decirlo así, pues prefieren evitar esa conversación, prefieren evitar ese conflicto, porque evidentemente es algo que muy probablemente va a pasar, porque seguramente que ha pasado antes otras veces, ¿no? Por lo tanto, va a tratar de evitarlo. Y claro, si ha pasado otras veces, también hay que entender que estas personas, cuando tienen un apego evitativo, ante esas otras veces y ante esa evitación, se lo guardan, por decirlo así. Se guardan ese problema que sucedió, esa agresión que ellos piensan que sufrieron, ese rechazo que sufrieron, etcétera, ¿no? Se lo guardan como algo que queda pendiente, por decirlo así. Y como suele pasar muchas veces, se vive quizás como un rencor, ¿no? Como un malestar hacia la otra persona que tratan de evitar, tratan de hacer esto que hacen como de normalizarlo, como no hablar de ello y pensar que no ha pasado, pero evidentemente está dentro, ¿no? Esto no se elimina, hay que expresarlo y como no se expresa, pues lo llevan guardado y se lo llevan guardado. ¿Qué pasa? Que cuando llega el conflicto, entonces sienten como que esto va a salir, ¿no? Como de repente tienen miedo de que en esta discusión o en esta conversación surja esto, pierdan el control y evidentemente pues se vuelvan agresivos o que hagan algo que pueda romper la relación o crear conflictos más grandes. O sea, quiero decir que la percepción de todo lo que me he estado guardando me hace sentir como miedo a perder el control. No sé si me explico, es importante entender esto, ¿no? Y si tengo miedo a perder el control, tenemos que tener en cuenta que también son personas que han aprendido a controlar mucho sus emociones, pues tendré miedo a hablar, por lo tanto también se callarán, se retirarán, etcétera, como tantas veces hablamos. También como apego evitativo tenemos que tener en cuenta que son personas que gestionan bastante mal las emociones intensas, sobre todo todas, pero sobre todo las emociones intensas negativas. Y esa también es otra razón. Si por cualquier cosa en ese conflicto, en esa conversación, hay un tema que les hace sentir una emoción muy fuerte, ya automáticamente ya eso se bloquean. O sea, ya esa emoción hace que se bloqueen. No pueden entrar en la conversación, digamos, entrar en el conflicto, porque la emoción les sobrepasa y ya les queda un bloqueo, que esa es una de las principales razones por las que les cuesta tanto solucionar los conflictos en la relación de pareja, porque ya quedan bloqueados automáticamente por cualquier emoción que no puedan sostener. Otra cosa que también sucede, que tiene que ver con las emociones reprimidas, pero tiene que ver más también con el no haberlas expresado y cómo las concluyen, ¿no? Como de alguna forma, por decirlo así, como echando la culpa a la otra persona, ¿no? Porque si nosotros tenemos un conflicto y no lo expresamos, no lo hablamos y yo me lo guardo, evidentemente me lo guardo a partir de mis propias creencias, de mis propias emociones,
de mis propias opiniones, de mi propia realidad. Y ahí se queda, y como me lo quedo yo, pues concluyo automáticamente que es culpa de la otra persona. Y como esto decimos, lo hacen varias veces, en esa conclusión, pues como que todo es culpa de la otra persona. Y aquí también, muchas veces, con mucha frecuencia, sobre todo en los momentos de tensión, en los momentos en los que queremos hablar con ellos, que es lo que estamos hablando hoy, siente como un desprecio de decir algo así como otra vez, ya quiero otra vez me va a hacer lo mismo, otra vez va, ¿no? Como molestos, o molestas, ¿no? Porque quieras hablar. Y evidentemente ante este desprecio, pues también, por lo tanto, no quieren volver a escuchar lo mismo de siempre, porque como todo es culpa tuya, pues también se niegan a hablar, y esa es otra razón. Y otra también es la culpa, porque muchas veces, claro, estos son ejemplos que pueden pasar, no es que todo el mundo con apego evitativo se comporte así, pero es muy frecuente, y muchas veces todas las elementos se pueden dar en una sola persona, quiere decir que no es ni mucho menos raro, ¿no? Y también depende en qué grado se den. Pero, por ejemplo, la culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces en esas discusiones ellos quedan en evidencia, o tienen miedo de quedar en evidencia. Imagínate que es una discusión en la que vamos a razonar como algo así, mira, ves, has dicho esto, has hecho esto, por lo tanto lo has hecho mal, ¿no? Hay que acordarse que ellos no quieren ser juzgados, ¿no? Porque tienen miedo al rechazo. Por lo tanto, si ellos presienten, intuyen que en esa conversación tú vas a demostrar que han actuado mal, que tienen la culpa de algo, que han hecho alguna cosa mal hecha y van a quedar en evidencia, también la van a evitar, porque esos no lo soportan. Es algo que no pueden gestionar tampoco. Por lo tanto, ante eso, tratarán como no solo de ignorarte, sino de distraerlo para que no lo menciones. Es otra razón también muy frecuente porque lo llevan muy mal. Para su propia autoestima necesitan no sentirse rechazados, no sentirse valorados negativamente, ya incluso de ellos hacia sí mismos. Entonces, claro, si presienten, ¿no? Como digo, que han hecho algo mal, esto no lo pueden aceptar y tratarán por todos los medios de que tú no lo hagas, porque si tienes razón, si lo demuestras, no van a poder negarlo y se van a sentir muy mal. Y evidentemente otra razón muy normal es el miedo, ¿no? Porque también hay que pensar que las personas con apego evitativo, desde también esa sensación de sostener las emociones negativas, de aguantar, de todas las cosas que han pasado, cualquier conflicto puede ser una amenaza de ruptura. Quiero decir que la percepción de todo esto que tengo aquí dentro, si explota, ¿verdad? O si la otra persona explota en este conflicto, me puede dejar y me quedo solo o me quedo sola. Y también ante este miedo de quedarse sola o quedarse solo después de esta ruptura, también tienen mucho miedo y evidentemente tratarán de evitar conflictos hasta el punto que ellos o ellas lo justifican con mucha naturalidad, como diciendo, no, es que si tenemos conflictos, si hablamos de nuestros conflictos, si hablamos de nuestros problemas, vamos a acabar mal, cuando realmente es al contrario, hay que entenderlo. Si no hablamos de nuestros conflictos, de nuestros problemas, acabaremos mal, porque estos no se resuelven y se acumulan, por lo tanto la relación siempre estará empeorando, pero su percepción es la contraria. Entonces también tienen miedo a perder la relación, también tienen miedo a perderte, ¿no? Porque no, aunque sean personas evitativas, como ya sabemos, no les va bien estar solos, ¿no? A nadie le gusta estar solo. Pero sí que es cierto que muchas veces hablan, claro que sí. Algunas veces no pueden evitar la conversación o algunas veces pues simplemente reaccionan, ¿no? Como se enfadan o dicen, pues se ponen a hablar. Y entonces aquí nos encontramos como las reacciones típicas de defensa, que también son de evitación, ¿verdad? Cuando en esta conversación te van a echar la culpa de todo siempre es culpa tuya. O sea, no van a poder aceptar fácilmente, sino todo lo contrario, que se han equivocado, que han hecho algo mal. Siempre tratarán de darle la vuelta a todo para echarte a ti la culpa. Ellos tienen que
pensar que no han hecho nada mal. Por lo tanto, también te lo dirán. Te dirán, no, yo no he hecho nada, yo no he dicho esto, yo no he hecho esto, esto no es verdad, no es así, te lo estás inventando, estás exagerando, estás haciendo una montaña de un grano de arena, etcétera, etcétera, para ellos sentir que no han hecho nada y quedar así en la conversación. Y también es habitual que descalifiquen tu opinión, ¿no? Tu queja, ¿no? Como diciendo, pues, no solamente que es exagerada y magnificas, sino que es que además eres una persona problemática. O sea, que tenemos conflictos porque tú creas conflictos, porque tú das problemas, porque estos conflictos no tendríamos que tenerlos. Cuando realmente, repito, ¿no? O sea, es al revés. O sea, si hay un malestar hay que hablarlo, pero ellos perciben que la otra persona es que es problemática. Claro, siempre quiere hablar de los problemas, siempre quiere tener conflictos. Claro, quiere tener conflictos porque lo que quiere es solucionarlos, no es que quiera tenerlos. Y como no los soluciona, no puede evitar, ni debería, lo que pasa que seguramente no lo hace bien, es exponer estos conflictos. Pero te van a transmitir que no, es que tú eres problemático o que tú eres problemática, que das muchos problemas, que creas muchos conflictos y que así no se puede estar bien en la relación. Otras veces, si no encuentran escapada, verás que te darán un papel como de víctima. Como que siempre les acusas de todo, que nunca estás contento con ella o no estás contenta con él, que no te gusta como es, que siempre te quejas, que haga lo que haga nunca te parece bien, que haga lo que haga siempre te vas a quejar igualmente, que por mucho que me esfuerce nunca te va a parecer suficiente, y entonces se ponen el papel de víctima otra vez. ¿Para qué? Para hacerte sentir mal a ti y no sentirse mal ellos o ellas. Otras veces lo que hacen es como a medias. O sea, no evitan la conversación, ¿no? Hablan, evidentemente, en ese momento en que tú expones tus razones o tu queja, lo niegan todo, ¿no? Reaccionan a lo mejor de manera negativa, ¿no? Como digo, ¿no? Te echan la culpa, te desprecian, que si tú eres problemática, etcétera. Y cuando terminan de decirte todo esto, en vez de darte la oportunidad de hablar, cogen y se retiran. O sea, no evitan la conversación desde el inicio, sino que sueltan lo que ellos creen que van a soltar para defenderse y quedar bien, y entonces retirarse. Y te dejan con la palabra en la boca también. Y aquí pasa también aquello que hablamos mucho, es que a partir de todos estos desencuentros, esta persona con apego evitativo acaba haciéndose, por su mecanismo de defensa, de evitación, ¿verdad? Acaba haciéndose una imagen de ti, una imagen de su pareja muy negativa, como que no es una buena pareja. Y además, muchas veces tenemos como cierta idealización de lo que es una relación, sobre todo desde este estilo de apego, con lo que empiezan a pensar que como que no, esta persona no es la que yo necesito, no es la que me conviene, no es la que yo tengo que tener, y desde aquí muchas veces también provocan una separación o una ruptura, que es aquella que luego, cuando pasa el tiempo, que después de romper y están solos, se empiezan a dar cuenta de que esto era solo una forma que se habían creado, ¿no? Y empiezan a echar de menos a la otra persona y a acordarse de que no, que tenía cosas buenas, que había cosas que funcionaban, etcétera. Incluso se pueden dar cuenta de sus errores, de su falta a lo mejor de asumir su culpa, su parte, ¿no? Y cuando llegan hasta aquí es cuando de repente quieren volver. Y aquí también es muy importante entender que cuando ellos vuelven después de una ruptura o vuelven después de un conflicto, aunque sea un conflicto que no se ha asumido. Quiero decir que te dejan de hablar, se van, o hablan y hay conflicto y se van, o rompen y se van, y luego vuelven. El problema que tenemos siempre es que cuando vuelven quieren hacer como si no hubiera pasado nada. Y esto es lo más importante de todo, porque todos cometemos errores y todos somos víctimas de nuestras emociones mal gestionadas. Pero aquí es cuando hay que hacer el esfuerzo de asumir la parte de culpa, ¿no? Que nos impide este miedo al rechazo, y pedir disculpas después de lo que ha pasado, pedir disculpas después de haberte dejado con la palabra en la boca, pedir disculpas después de haber roto la relación o de no haber hablado, no haber atendido una conversación, y ponerla otra vez sobre la mesa, decir, bueno, pues vamos a hablarlo ahora, porque no sirve de nada aquello de
te pido disculpas y hacemos como si no ha pasado nada. No, no quiero decir eso, porque eso también lo saben hacer muy bien, ¿no? No, pido disculpas y vamos a arreglar el problema. Y entonces a partir de ahí se pone el problema sobre la mesa, se trata de hablar y se soluciona para que haya un cambio, sea lo que sea y sea como se pueda, y si no se busca ayuda, ¿verdad? Pero hay que entender que todas estas evitaciones, por supuesto, no solucionan el problema, y que si volver para hacer como que no ha pasado nada fuera la solución, todas las relaciones se arreglarían simplemente dándose un tiempo. Pero no es así. Aunque nos demos un tiempo, aunque evitemos la conversación, aunque rompamos durante un espacio y luego volvamos, etcétera, etcétera, cuando regresemos el problema sigue estando ahí, como siempre, y eso es muy importante entenderlo.